Hola, Hola, hola. mira, ha sido rápido. Ha sido rapidísimo. Para ser la primera vez, ha estado muy bien. A ver, estoy bien, es que aquí la Hola. iniciación es un poco mala, entonces mm, Dime. he hecho lo que he podido. Está muy bien, Andrés. Y yo también. Esto lo he improvisado ayer. Vale, pues entonces no pasa nada. No pasa nada. Lo tenía pensado hacer de antes, pero digo ya con la entrevista que ha sido todo muy rapidito Venga, pues para entonces no llegar pasa hasta nada. aquí. No Oye, pasa pues nada, tirando. sí, No hay sí, problema. si quieres hacemos los 5 minutos de rigor, así que entre un Claro, poco sí, de sí, más no. gente. Yo no tengo problema. Luego ya empezamos la entrevista. Sí, porque esto se graba solo, ¿no? Sí, sí, no te preocupes que esto ya Se graba. está. No hay problema, ¿no? Esto Eso tira, sí, ya está. a la hora se corta solo también. A la hora, sí, sí, se corta No vaya a solo. ser que Sí, luego, que me ha pasado a mí varias veces, que luego te corta y ya está, y se acabó. ya. Eso sí que pasa, o sea, que en ese No, esto es aspecto, verdad. mientras que lo Sí, no te tengas en mente, no preocupes, que pasa nada. está todo Madre aquí mía, y lo que está subrayado es literal. Lo que te tengo que decir. yo ya te dije, yo estoy lo que quieras. Es verdad que si son cosas de spoiler no te voy a decir nada, No, eso ya, ya. pero yo lo que quieras, de verdad. Que luego lo estaba pensando y digo, te conozco desde que tengo 21 años. Los demás de hace 10. Madre mía, ya ha pasado todo ese Va a ser tiempo. muy fuerte. Qué fuerte. Y parece que fue En ayer. marzo hizo 10. Sí. Parece que fue ayer. Madre mía. Hombre, estamos igual, la cara nos ha cambiado mucho, pero Nos sí. mantenemos, eso sí es verdad. Nos Eso sí que es mantenemos verdad, igual. ¿eh? Eso no Sí, va a sí. cambiar. Eso no creo yo que ya a estas alturas en las que estamos cambie. Yo creo que eso ya está. Es verdad. Así que nada. Bueno, si quieres ya empezamos. Pues tú cuando me digas, yo Sí. ya estoy aquí preparado. Bueno, bienvenido, Andrés. Muchas Muchas gracias gracias. por pasarte a este rinconcito. Muchas gracias a ti por invitarme, hombre. Sí. Para quienes no les conozcáis, os presento a Andrés, Andy Kras, es su sobrenombre, y viene a presentarnos su primera novela, Caída. Y ahí está el Le he libro. puesto el product placement, está bien puesto ahí. Y bueno, cuéntanos un poquito de qué trata. Pues Caída la primera parte de una trilogía de fantasía oscura adolescente, tirando un poco más al young adult, que si queréis luego pues ya profundizo un poco más, pero bueno, es por así decirlo, personajes adolescentes en un mundo peligroso, personajes grises, o sea, no es una historia, por así decirlo, mm, juvenil como tenemos todos en la cabeza de, Sí. no, se tocan temas serios, temas psicológicos, temas que están al orden del día, solo que aquí les he dado un punto de fantasía y de peligro y de aventura, mezclándolo todo con una ambientación de cuento oscuro. Yo diría que es un poco eso, una historia de supervivencia, de personajes grises, de moral, pues eso, un poco lo que la vida se te presenta, pues tú tienes que intentar sobrellevarlo. Entonces es un poco pues eso, cómo sobrevivir en un mundo peligroso. ¿Y nos puedes contar un poco quiénes aparecen en esa Pues la historia? historia está protagonizada, o sea, es una historia contada a tres voces, son Adam, Clarice y Inés, que son tres amigos, Ujú. y cada uno, no diré mucho por así, Hola. cada uno debe enfrentarse a su propio camino en el mismo mundo. Se van entrelazando las historias, pero en realidad cada una va por su propio camino, aunque tengan un nexo común, que es intentar volver a su realidad. Y en cada uno tenemos pues una especie de cuento. Sí, yo lo que más quería recalcar es que son como cuentos. Tenemos a Adam, que es más un cuento, el más crudo, el más peligroso, el más oscuro. Clarice, que es como la historia más neutral, más de relaciones, de cosas fantásticas. Y luego yo diría que tenemos a Lynette, que es el cuento clásico, pero con el giro que hablaba
de una persona que está desprotegida, que es inocente y que el mundo que la rodea se la va a comer. Entonces yo diría que esos son ellos tres los protagonistas. Luego hay más personajes, pero son secundarios. Aunque yo no me gusta llamarlos secundarios porque yo creo que más que secundarios son coprotagonistas, ya que creo que al ser la primera parte, es verdad que se presentan a los personajes, pero yo creo que ya cuando llega la segunda y la tercera se profundiza un poco más y no simplemente son un complemento del protagonista. Yo diría que son la misma cosa, solo que como tenemos que priorizar, tenemos a ellos tres, pero cada uno tiene luego sus compañeros, que la verdad que yo creo que son buenos personajes. Sí. Has mencionado que es más bien cuentos, pero ¿qué elementos de fantasía destacarías, más bien de tu libro? Que el lector diga, uy, esto sí que esta parte me interesa, que me gusta mucho del género. Pues yo destacaría un mundo mágico, un mundo nuevo con sus propias reglas, criaturas. Tampoco he querido meter muchas criaturas, quería coger lo esencial, lo que todos nos puede venir a la cabeza cuando pensamos en un cuento. Entonces tenemos eso, tenemos una leyenda, tenemos príncipes, tenemos princesas, pero no desde el punto de vista clásico de lo que sería eso. Tenemos a los malos, que no son tan malos, a los buenos, que tampoco es que sean muy, muy buenos. Por eso me gusta esa simbiosis que hay entre que tú cuando conoces a un personaje puedes ver su motivación de que, bueno, puedes pensar, este es malo, pero quiero también dejar un poco abierto esa duda de por qué crees que son malos, lo está haciendo bien o tú piensas que en realidad lo que está haciendo está mal, pero en realidad está bien. Entonces es un poco esos elementos de, pues, bosques encantados, eh, bestias, lugares remotos. eh, es eso, un poco los elementos típicos del cuento, solo que un poco retorcidos. Sí, y cuéntanos, al ser tu primera novela, ¿cómo ha sido la experiencia? Hay una pregunta que que dice ¿cuánto tiempo pasa y cómo se desarrolla el proceso desde que aparece la primera idea en la cabeza hasta que decides escribir una novela? Pues a ver, a lo mejor voy a intentar resumirlo rápido porque a lo Y mejor es un poco tú... largo. Pero a ver, a mí me ha gustado leer siempre. Ujú. Yo he leído mucho, solo que es verdad que también hubo una época que también lo digo, que no sé por qué me dejó de gustar leer. No sé si fue por la situación o lo que sea, pero siempre he tenido como unos libros, ciertas historias que sea cuando sea, siempre me han gustado leer. Y ahí vienen Ujú. los cuentos. Yo, los cuentos clásicos de los hermanos Grimm, Christian Andersen, me han gustado mucho, pero porque me ha fascinado mucho el giro que tienen. O sea, cómo estamos todos acostumbrados a las historias de animación, que queramos o no, todas tienen un final feliz, todo tiene como muy decorado, y cómo estas historias, siendo las mismas y las originales, muchas veces tienen finales muy trágicos y muy crueles, que a mí me llamaban mucho la atención y me parecía un punto de partida como muy interesante. Y entonces todo esto surgió porque yo una vez, iba a sonar muy chorra, pero yo una vez tuve una pesadilla de estas, de que me levanté, que me moría, y la escribí. O sea, escribí lo que es la idea. Y entonces, dándole vueltas a la idea, dándole vueltas a la idea, y pasando por esta etapa en la que no me gustaba leer nada, dije, voy a empezar a escribir. Nada, un prólogo, algo de una historia que no existe siquiera, pero lo que yo soñé, más o menos. Y a partir de ahí empecé a darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas, y lo que se convirtió en un prólogo se convirtió en una especie de esqueleto primero de lo que sería una historia, que de hecho iba a ser un libro, pero conforme ya empecé a ampliar ese mundo, porque lo que más ha ampliado la historia es el mundo, es como los protagonistas son los que son, pero hay una historia detrás, hay años atrás de cosas que han pasado, de cómo se ha llegado. Entonces, a partir de ahí surgió la idea. Y todo esto surgió en el 2014. Eh, Escribí un primer borrador, lo dejé porque, bueno, me gustó y tal, pero no me veía muy capaz. Y en la pandemia, como todos sabemos, estuvimos Sí, encerrados y tal, pues pasaron cosas. decidí, claro, yo tenía mucha esperanza en la historia, a mí me gustaba y quería que saliese bien. Entonces, por lo que yo lo que hice fue reescribirla entera y tardé, pues eso, si podemos decirlo, empezó en el 2014, hubo un parón y luego la historia ya salió bien de 2020 hasta ahora.
Así que en torno a, pues eso, 3 años, 2 y medio, más o menos. Claro, porque has tenido que crear lo que has hecho, un mundo ficticio, totalmente. Sí, Claro, todos los personajes que salgan en ese mundo y demás, ha tenido que hacer un claro, o sea, interesante dentro de lo que esquema cabe, para hacerlo. claro, dentro de lo que cabe, a ver, hay muchos elementos que gente que ha leído el libro me lo ha dicho, eh, que tú puedes reconocer de otros cuentos. Por ejemplo, pues los lobos, te van a reconocer un poco a Caperucita. Sí, Lynette, que es una de mis protagonistas, pues tiene como esa protección de una bestia, pues te puede a lo mejor... O sea, hay ciertos elementos que los cojo de base, pero yo lo que quería marcar desde el principio es que no es un retelling. O sea, un retelling es contar un cuento a tu manera. ujú, No, yo quería crear un cuento, pero basándome con esas bases de los cuentos. O sea, por mucho que tú a lo mejor reconozcas ciertos aspectos de algún cuento, no te voy a contar ese cuento. Simplemente es para tener esa añoranza de que puede ser un cuento, pero con nuevas reglas, con una nueva historia, con nada que ver con el cuento original. Entonces, eso sí que lo quería dejar claro. Yo diría que es eso a lo que me refería. sí, sí que es verdad que cuando lees el libro, nada, nada es lo que, como dice, nada es lo que parece, no te puedes esperar nada. Te tienes que dejar llevar por la historia y a ver qué sucede. Claro, yo quería eso, Ni en cuanto quería... a la moral, ni en cuanto a los estereotipos que tenemos siempre, como tú dices, ¿no? Que cuando vemos tanto en películas como en literatura, dices, vas, seguramente va a pasar esto porque para mi lógica dice que tal, Claro, o porque tengo eso muy es lo visto que tal. yo... Lo tuyo no, Claro, tú eso es rompes todo, es lo con que yo cada quería. personaje, todo en Claro, general. yo lo que quería era eso, era intentar romper una lanza y hacer algo diferente. Tampoco Ujú. creo yo que sea lo más diferente del mundo, pero sobre todo No, quería darle bueno, una pero sí que personalidad. es verdad. Claro, quería Mm. dar una personalidad propia y que no te esperes lo que va a pasar. Habrá cosas que sí que te las puedas oler, más o menos, porque en este mundo ya no está todo ya muy hecho, pero lo que yo quería era eso, era intentar que tú cuando estés leyendo La... tengas esa duda. Es lo que yo quería, que tuvieses esa duda y que dijeras, pues no sé yo si esto va a ir por ahí o no. Sí. Ujú. Y que el libro es autopublicado. Para las personas que no sepan ese concepto, explica un poco cómo fue tu experiencia. Vale. A ver, yo intenté, como creo que todo el mundo intentamos, siempre se intenta buscar una editorial tradicional. Yo creo que es Ujú. lo que aspiramos todos, más que nada por comodidad, por el trato que hay, o sea, más que nada porque tú sabes que si tú vas a dar tu historia a una editorial, sabes que le van a dar un buen trato, que tú vas a tener tu participación, la calidad pues siempre va a ser mayor porque es una empresa que está detrás de tu historia, pero es complicado. Es Sí. complicado, yo lo he intentado, pero descubrí la autopublicación y a ver, tiene sus más y sus menos. Lo bueno de la autopublicación es que la tienes ahí, o sea, es un recurso que está ahí, que existe, uy, que existe y Que está, que, sí, es una opción claro, más. yo lo estoy haciendo con Amazon. Hay Ujú. editoriales también que tienen como ramas de autopublicación, que es un poco el servicio que te hace Amazon, pero de su editorial. Yo lo elegí más que nada porque ellos, mmm, lo malo, que es ahora lo que voy a contar ahora, ellos funcionan como una imprenta. O sea, tú les envías Sí, el archivo y le van a dar a imprimir. Lo malo, todo lo que es el trabajo de edición, corrección, maquetación, diseño, todo eso ya se lo tienes que dar hecho. No te lo van a hacer de ninguna manera. Entonces, sí, es cómodo porque lo tienes ahí, pero la parte mala es que necesitas todo eso hecho antes para poder empezar en, en este mundo. Entonces, la parte buena, que está ahí. La parte mala, que todo te lo tienes que hacer tú. O tú o alguien que te pueda ayudar a ello. Entonces, pues, yo estoy contento. Es verdad que, a ver, la calidad, pues, queramos o no, no es una editorial, no es mm, una imprenta, por así decirlo. Pero bueno, estoy contento. De momento es el camino que yo he podido elegir y de momento voy a seguir por él. sí.
porque has dicho que lo has hecho todo, porque es que también has diseñado Sí, la portada. sí, o sea, yo diría que en lo que es el proceso de diseño de portada, corrección, maquetación, pues todo eso ha podido, bueno, dentro del libro también hay gráficos, hay grafismo, hay... Entonces Sí, eso en cuestión de tiempo, la verdad que a lo mejor he podido tardar unos 2 meses, casi 3, pero porque yo me lo quería hacer yo, o sea, quiero intentar hacer todo lo que pueda yo y ya si veo que no, que necesito ayuda, pues ya buscar ayuda. Pero de momento lo que yo quería era hacerlo yo y sí, a ver, lo tengo aquí. Y sí. dentro del libro también, es un poco lo que os decía, los dibujos también los hice yo, porque también una de las cosas que... Espera, que quiero llegar a una página que no estoy llegando. Un segundito. Que yo quería esto. Yo quería hacer Sí, cosas, ya que porque al ser un libro autopublicado lo que necesitas es el boca a boca, necesitas, aunque suene muy feo, claro. entrar por los ojos. Entonces yo quería darle, ya que lo hacía yo, quería darle un toque y un mimo para que dentro de lo que cabe fuese diferente, fuese que aunque lo haya hecho yo se viese un poco el trabajo detrás. Sí, Entonces, eso es verdad que estoy orgulloso, estoy contento de ello, pero es verdad que es mucho tiempo que tienes que invertir y que tienes que aprender programas, tienes que jugar con los diseños, entonces llega un momento en el que te abruma, pero una vez claro. que ya lo ves, lo consigues, lo ves hecho realidad, de verdad que te anima un montón, así que sí, lo he hecho yo, pero con un tiempo difícil. ¿Y qué tal la gente cómo ha reaccionado? Pues una de las cosas que es un poco lo que decía antes, lo que yo quería que la gente a lo mejor sintiese con el libro es una diferencia de opinión. O sea, yo quería que la gente se hiciese bandos. Suena muy feo, pero al tener 3 protagonistas y 3 historias tan diferentes, una de las cosas que más Mm, me ha gustado y que más me ha impresionado de los comentarios y tal, es que mucha gente empieza con personajes que le gustan y a medida que ujú. avanza la trama, como que van saltando de uno a otro. Es como, no, antes me gustaba más este. Entonces, el conjunto que creo que se consigue es que los Sí. tres acaban gustándote, pero durante la historia han ido de más a menos. Claro, es que su personalidad cambia radicalmente a Sí, medida que se va entrando en ese mundo. Bueno, mi preferida es Lynette, ya te lo conté. la verdad que Es- Linet, mira, pues Linet es una cosa graciosa porque, a ver, en general, la gente, el personaje que creo que más me han dicho que les gusta es Clarice. Y yo Ujú, lo puedo sí, llegar a entender porque es lo que decía antes, es la historia como más centrada, la historia más aventurera, más sus toques por así decirlo, terror, pero también sus toques bonitos, es como la mm, más equilibrada. Pero sí, es verdad que Linet todo el mundo al principio me decía que sosa o que no sé qué, pero con Linet, a ver, ellos tres no es que estén basados en mí, porque yo quería, no, que no me gusta basarme en mí para un personaje, pero es verdad que Linet a lo mejor puede englobar un momento difícil que tuve, entonces entiendo que la historia de Linet hasta que no arranca o hasta que llega es una historia un poco lenta, pero luego creo que es de las más no duras, pero sí difíciles de poder leer, depende de los momentos que ya va ocurriendo. Entonces, sí, han sí. ido variando las opiniones, pero eso me gusta porque da conflicto, o sea, no, pues a mí, ¿por qué te gusta esa si la que tiene que ser es esa? Entonces estoy contento con el recibimiento y sobre todo con lo que me han dicho de que sorprende y de que hay cosas que tú no te esperas que van a pasar y luego pasan. Entonces de momento las cosas que he escuchado son todo positivas, tiene sus cosas negativas también que a mí no me parecen negativas. Al revés, me Mm, parecen comentarios que me pueden ayudar a seguir y que de verdad agradezco, porque significa que te has tomado tu tiempo en decir, mira, esto no me ha gustado tanto y yo puedo escuchar y puedo aprender. Entonces, en mm. ese aspecto, para mí yo no las llamaría negativas, sino opiniones constructivas y que de verdad son necesarias. Así que yo en ese momento, de momento, estoy contento con todas las opiniones y espero que siga así. Sí, sí, mientras sean para que te ayuden.
y no sean ataques, pues oye, Por eso, o sea, yo en eso estoy genial. Sí. ahí Hace unas dando semanas caña. estuviste en una feria de autoedición. Sí, Claro, al tú haber hecho todo lo que es acerca del libro, también has tenido que hacer muchas cosas de merchandising para poder vender tu sí. libro. Y entonces, ¿cómo es todo eso? Cuenta. Pues a las ferias no, yo las conocía a través de una amiga mía que también es escritora, es autora, Ujú. Sí. y ya he ido a varias. Yo no conocía las ferias, yo lo más que conocía de ferias de libros es la propia feria del libro, con las casetas y tal, pero nunca había visto ferias de autopublicación. O sea, pues normalmente Ujú. siempre buscamos las editoriales, la feria del libro. Hay alguna que sí que luego ya aprendiendo y tal, sí que es verdad que hay casetas de autopublicación, pero de las propias editoriales, lo que os contaba antes, de que son como una editorial que tiene su propio sello autopublicado. Pero de Sí. autopublicación de Amazon o de cosas más externas, nunca lo había visto. Entonces mi amiga, que la menciono, que es Ivonne Navarrete, que ha escrito también un libro, El trono de Glen, que es Chef Ujú. Kiss, me lo enseñó. Me lo enseñó y entonces dije, venga, pues voy a intentarlo. Y es eso, es una feria, imaginaos una feria normal, solo que todos los que vamos somos gente autopublicada. Entonces también que tiene la gracia, te dan una mesa, pero tú ya hazlo Claro. como tú quieras. Y como yo siempre he sido como muy, bueno, si lo veis por aquí, muy coleccionista y muy de que me gustan las Sí. chuminadas, pues yo quería darle también al libro su propia oportunidad de tener coleccionables, por así decirlo. Entonces los tengo aquí, Sí, sí, que los voy enseña. a enseñar. Y entonces a ver, yo con tiempo y con dinero, pues hubiese hecho muchísimas más cosas, pero bueno, eso también lo tuve que hacer, se suma a los 2 meses o 3 de hacer cosas, o sea, yo he acabado marzo, o sea, Andrés, me se hace quería lo que se morir, puede. Has hecho bastante. pero bueno, os lo voy a enseñar. Y es que yo lo que en las ferias tú vendes tu libro, ¿no? Al precio que tú Ujú. quieres. Entonces yo lo que hice fue que vendía el libro y también vendía el libro con merchandising, que hice Sí. del propio libro. Entonces hice, por ejemplo, una postal con el mapa del libro y luego pues un poquito una frase que sale en el libro y estos tres símbolos que no lo he dicho, pero son grafismos de los personajes, cada uno Sí. representa a uno. Entonces hice una postal que daba como en un pack. Cogías el libro, luego un marcapáginas, que también todos los diseños los hice yo también, Sí. que sería este de aquí, con otra frasecita por aquí. Y luego también hice uno que daba, pero también lo tenía de publicidad, que era un poco la portada del libro y un código QR para ir a Amazon. O sea, yo intentando dar también un poco de facilidad a la hora de buscarlo, ya que, pues a ver, las ferias es como todo. No eres un autor reconocido que se fíen de tu obra, pues yo entiendo que es complicado, que tiene que ser difícil brindarle la oportunidad a un escritor nuevo. Entonces, pues bueno, con estos regalos y con estas cosas también quería un poco pues darle ese extra de, mira, pues si quieres también te puedes llevar esto. No, claro. Luego también hice, es que eso no sé dónde lo tengo porque no sé qué he hecho con ello, pero bueno, también hice un relato que lo escribí, lo grabé, que era un relato que sirve para, después de leerte el primer libro, te puedes leer ese relato y es un poco de pistas para el segundo, contándote cosas, o sea, ampliando un poco lo que es la historia original, la historia Ujú. principal, mediante cosas anexas que yo creo que pueden estar curiosas. Entonces yo lo tenía todo ahí montado, todo lo tenía ahí puesto y la gente pues iba pasando, iba preguntándote, entonces eso también a mí me sirvió como era la primera feria para intentar soltarme un poco, porque claro, yo por Instagram no te puedo hablar muy tranquilamente, pero de repente verme con mis libros ahí, gente que no conozco acercándose, pues es verdad que al principio cuesta un poco porque no sabes cómo abordar el tema, no sabes cómo... Claro. Así Sí, que bueno, ya no con te el... ponían en plan, tengo que vender mi libro, pero también es como, vale, pero me tengo que vender yo. Claro, sí, o sea, en eso sí que es Es verdad que un tengo poco todo, que... ¿no? Ay, sí. Es Sí, como todo, todo lo tienes que hacer, es mucha carga, la verdad, si lo piensas, pero sí. Lo que pasa es que es eso, que me ha servido ya de primer contacto. Tengo otra segunda feria
en Barcelona en julio. Y yo creo que ya iré más preparado para poder soltarme un poco más y saber hablar del libro, porque claro, una de las cosas que yo comentaba con mi amiga era que el libro, sí, lo he hecho para que la gente lo disfrute y tal, pero también es una cosa que he hecho yo como ejercicio mío psicológico. O sea, mi Claro. libro es algo como que siempre ha estado aquí y que de repente alguien se quiera meter aquí, o sea, que yo le quiera contar algo que está aquí es muy complicado para mí. Pero bueno, yo lo estoy intentando poquito a poco, no me voy a estresar. Y para Barcelona veremos a ver qué tal sale. Pues mira, hay una cosa, cuando has sacado antes el mapa, que por lo que sea, yo también lo tengo, y es porque ahora hablaremos también del podcast que tienes con Ivonne, porque escuchando uno de los capítulos mencionabais la importancia que tenía los mapas Sí, precisamente en ese tipo de libros. Entonces, ¿cómo te ayuda un mapa? O sea, realmente que te guía muchísimo a la hora de, bueno, sí, evidentemente, pero ¿crees que es algo esencial que tengan un mapa cuando creas, por ejemplo, unos reinos? vale. Yo te digo, te voy a hablar por mi experiencia de lector y mi experiencia de escritor. No todos los libros necesitan un mapa, pero como lector, creo que ciertas historias, sobre todo enfocadas a la fantasía, en el que va a haber un viaje o es un mundo que es importante en la historia, un mapa te puede ayudar mucho en el sentido de que, por ejemplo, en mi historia hay 3 personajes, cada uno está en un sitio diferente. Te puede ayudar a imaginar, a ver las distancias, a ver lo que les rodea. Es un poco a tú poder tener una vista previa de esa situación y de cómo se va a ir entrelazando. Pero es verdad que hay historias fantásticas que si a lo mejor suceden en un sitio que no es relevante el saber dónde están o el autor ha pensado que no es relevante, tú puedes imaginarte perfectamente. Si te dice que ha hecho una travesía de un continente a otro, te lo puedes imaginar. Si hay un mapa, Ujú. es un complemento. Pero no es algo necesario 100%. Es depende un poco si la historia te lo pide o no. Que si hubiese mapa en todos los libros, yo como Sí, lector lo agradecería porque me encantado. gusta. Claro, o sea, Sí, me gustan los mapas. Pero también entiendo que si hay gente que no quiere meter mapas en su historia, es totalmente guay y además te da la opción de imaginártelo. imagina, Como claro. escritor, yo pongo un mapa por lo que te decía. Si fuesen todos los personajes en un mismo sitio y fuesen todo el rato juntos, a lo mejor no vería un mapa. Pero al Mm. ser una historia que está dividida en 3 y cada uno en un sitio diferente, lo veía interesante a la hora de que tú recordar, Claro, este se quedó aquí, este ha llegado claro, eso es. aquí. Entonces es una especie de guía. Yo lo veo más un complemento guía y bueno, también, y que es bonito ver mapas, porque anda que no hay mapas literarios. De hecho, hay un libro que se llama Mapas Literarios, que es un mapa mundi Sí. de mapas de novelas. Entonces yo diría que eso, que los mapas son importantes, pero tampoco son 100% necesarios, esto ya no lo pide. Pues genial. Pues mira, hablando de, porque si no, no sé qué hora es. Uy, Son y 28. Bueno, es que tengo el ordenador ah, aquí. vale, vale. Tengo el ordenador aquí, tengo el móvil aquí y la mesa aquí en medio del salón, porque no me cabe nada. Y sí, te iba a hablar del podcast porque, claro, siempre, bueno, desde que te conozco eres una persona sumergida literalmente en la literatura, sobre todo del género de fantasía. Es mi favorito. Y sí, y tienes un podcast con Ivonne Navarrete que se llama No se puede leer todo, Sí, que habláis de literatura y más cosas. sí, o sea, la idea surgió un poco porque cada cierto tiempo hacemos directos aquí en Instagram. Y entonces, pues, se nos quedaba corto. O sea, lo malo de un directo a lo mejor es que pues vas un poco al momento, tocas un tema, te vas a otro. Y como nos Mm. pasaba mucho eso, y abríamos temas que teníamos que cerrar porque el directo se acababa, decidimos hacer un podcast porque podemos ahondar cada tema que hemos abierto de una manera más tranquila, sin la esta de que nos estén viendo en el directo, sino grabarlo tranquilamente. Y empezó como, venga, vamos a hacer una prueba. Y hicimos la primera temporada con
Bueno, esa tampoco se llama temporada, pero bueno, el primer bloque lo hicimos con 6 episodios, ya estamos preparando el segundo bloque. Y sí, hablamos de literatura, hablamos de cosas de libros, pero es verdad que como tenemos esa facilidad, o bueno, como diría yo, de irnos por las ramas, pues muchas veces acabamos hablando del mismo tema, pero se nos va un poco. Entonces nos parece una forma curiosa de hablar de libros sin que tenga que ser como un poco pesado, sino que pues hoy género fantástico, otro día manga, otro día Instagram, no sé qué. Pues ya tenemos varios temas también pensados que creo que también pueden ser curiosos. Estamos intentando también buscar para hacer colaboraciones Ujú. con otras personas de Instagram, para hablar de sus géneros y tal. Así que de momento es una historia que es un programa que nos está gustando hacer. Está siendo curioso porque además nos reímos un montón porque eso se nos va mucho la olla Sí. y como también es verdad que nos gusta lo mismo, pero también podemos tener nuestro punto de vista. Entonces mola también esa disociación de decir, no, esto sí, no, esto no. Pero bueno, como nos llevamos bien y todo, está guay. Así que Claro, está en Spotify eso te iba a preguntar. y en iVoox y en Podimo. Y totalmente gratis, o sea, no tenéis que pagar, nada, nada. Está todo gratis, está todo guay. Son en torno a unos 40 minutos, Sí, 35. se pasa, te echas el rato. Sí, o sea, porque tampoco quería, cada vez si nos dan cuerda, podemos estar hablando horas. Pero es que eso tampoco era lo que buscábamos. Buscábamos algo que tú te lo pusieses pues, mientras que estás fregando, Sí, mientras que estás estudiando, lo que sea, para que sea para que tampoco tengas claro. que estar pendiente de todo lo que decimos. Es un poco para que pasar el rato, para que tú a lo mejor también descubras títulos que mencionamos. No sé, también queremos hacer un programa de preguntas que nos haga la gente, más que nada para descubrir otros géneros, otras historias, otros temas. Así que de momento va bien, estamos contentos con el resultado. Y hablando de que hemos mencionado el género de fantasía, creo que es de las personas que más conoce el género que supone para ti la fantasía. A ver, para mí la fantasía no es simplemente un género. O sea, es una manera por así decirlo, escapar de la realidad. O sea, leo más, o sea, no solo leo fantasía, leo otros géneros, pero es verdad que la fantasía, lo bueno que tiene para mí, y creo que para todo el mundo que leemos fantasía, es esa manera de sentarnos y durante esa media hora o esa hora que estemos leyendo, estemos en otro lado. O sea, es evadirnos y la fantasía cumple mucho esa opción. También si te gusta pues la magia, si te gusta las criaturas y tal, pues bueno, tienes ese plus. Pero últimamente la fantasía está adquiriendo varios conceptos de otros géneros y se están creando muchos tipos de Sí, fantasía. O sea, no mm, porque esa fantasía va a salir un dragón, va a salir un rey y va a salir no sé qué. No, ahora se están haciendo un montón de fantasías. Fantasías urbanas, fantasías románticas, fantasía oscura, fantasía. Se está abriendo el abanico de tal manera que yo creo que es un género que puede abrazar a mucha gente y que a mí me llena por eso, porque me distrae, me lleva a otro mundo y durante ese momento, si tengo algún día malo, tengo algún día que no quiero hablar con nadie, ese libro o esa historia me va a ayudar y esa fantasía me va a nutrir para estar bien. Entonces, la fantasía me gusta por eso. sí, hay algo que me llama la atención y es las críticas Ah, hacia los libros de fantasía. ¿Por qué crees que algunos lo consideran mediocre? yo en ese aspecto, a ver, pienso que todo el mundo sí puede tener una opinión, que una persona diga una cosa no quiere decir ni que esté equivocada ni que tenga la razón. Todo el mundo puede tener su opinión. Lo que no se puede a lo mejor hacer es directamente tachar, Mm, excluir algo que a ti no te guste. Por ejemplo, es verdad que en fantasía a la novela romántica también se la tacha mucho de que no es literatura. Yo pienso todo, o sea, cualquier cosa escrita es literatura. O sea, te guste claro, más, te guste menos, todo tiene un público.
Entonces, lo que creo que se tendría que hacer es pensar menos en tachar y más en incluir o incluso criticar desde un punto de vista racional. La fantasía es literatura, el romance es literatura, lo erótico es literatura, lo policíaco es literatura. No solo es literatura lo clásico, lo no ficción, historias, no, histórica, todo es literatura. Y entonces yo pienso que mmm, cada uno tiene su forma de escribir, su forma de leer, su forma de consumir libros, textos, y que se denigre de esa manera, pues bueno, yo no lo comparto, creo que todo es literatura, todo se puede disfrutar, pero tampoco voy a perseguir a la gente que piensa eso, porque si lo piensan es porque lo tienen bien pensado y no les vas a sacar de esa idea. Entonces, No, con que claro. haya respeto, a mí me valdría, pero en fin, hay que apoyar la literatura, sea cual sea. Cual sea. ¿Y qué libros tan determinado a decir, quiero escribir, quiero ser escritor? O Pues, sea, que, por ejemplo, ¿qué libros te definen y dices, va, es que este es un pilar para mí, por pues ejemplo? tengo uno en especial que aparte de ser uno, es que es mi libro favorito, y es el libro de las cosas perdidas, que de hecho, pues mira, ya lo voy a enseñar, porque es un libro que nadie conoce y me da mucha pena. Es este de aquí, que de hecho tengo 3 ediciones, las únicas que existen, pues las tengo las 3, que es este de aquí, que ya por la Sí, portada ya empiezas a notar un poco de qué puede ir. O sea, es fantasía. Y este libro me gustó muchísimo cuando lo descubrí. Y puedo decir que es uno de los referentes que he tenido a la hora de lanzarme a escribir. De poder decir, si un libro así existe, yo creo que puedo hacer sí, una historia. Y este libro me ha ayudado mucho. Luego tenemos autores como Neil Gaiman. A mí me gusta mucho su manera de coger una historia como que puede ser como muy normal y darle un giro y un trasfondo tan raro y tan interesante que, por ejemplo, hay gente que no lo conoce, pero Neil Gaiman ha escrito Coraline, ha escrito Stardust, ha escrito American God, que es una serie que mucha gente le ha gustado, Good Omens, que es otra serie que también, o sea, es un hombre, Sandman en Netflix, y entonces me sí. gusta mucho su manera de fantasía, con elementos como muy comunes, pero dándoles un trasfondo. Entonces yo diría que de él también me he nutrido mucho. Y de otro libro que ahora mismo, aquí creo que no lo tengo, pero es una escritora que se llama Isabel del Río, que Sí. escribió La Casa del Torreón, que es un librito muy pequeñito, muy cortito, pero que también me impulsó a escribir. Entonces, yo diría que un poco son historias las que me ayudan, historias raras o poco conocidas, quitando a Neil Gaiman, que es un autor que sí que se conoce, y que cuentan algo muy mundano, pero con un trasfondo y una oscuridad tan bonita que creo que es de lo que me nutro yo para decir, venga, pues tú también vas a escribir. Fue un poco así. Hay algo que me acabo de acordar y que se me iba a escapar, que es, tienes una lista de Spotify de tu libro. Ahí va, es verdad. Madre La mía, lista. hija, que te acuerdes tú y yo Andrés, no. que Pues la sí, música, lo de la lista porque fue nos gusta la curioso. música y nos gusta tener canciones mientras leemos, ¿cómo lo haces? Porque sé que hay escritores que ponen la música según va el capítulo, o lo tuyo es la música que te ha inspirado para escribir el libro. Pues a ver, ahora esto sí que va a sonar súper random, pero yo, A de ver, repente, además es que es así, la mayoría de las veces es así. Yo a lo mejor estoy haciendo mis cosas, mis mierdas, estoy por sí, ahí pululando, y de repente oigo una canción, pero yo no estoy ni pendiente, yo la estoy escuchando. Y algo en la letra o algo en la música me hace clic y me viene sí, una imagen y entonces ya empiezo a profundizar un poco más en esa canción. Entonces, todas las canciones que tengo en la lista de caída de Spotify son canciones que o tienen que ver con la trama o una
canción en específico es de tal personaje, no del libro, sino de su historia durante toda la trilogía. Un ritmo de música a lo mejor me inspiró a una batalla. Entonces yo lo que quería Te darle ayuda. era claro, era un sentido, porque más o menos todas las canciones de la playlist tienen como el mismo aura, la misma vibe así de, pues, cántico raro. Entonces le quería dar eso, pero lo que más me inspira es ponerme la canción. Algunas me han ayudado a escribir, pero otras directamente son ideas que yo creo que se relacionan mucho con personajes del libro, con la historia que pasa. Entonces es un mix, tanto de cosas que yo me pongo para escribir y cosas que me inspiran para crear situaciones. Por ejemplo, has dicho algo acerca de ritmo, por ejemplo, cuando escuchas el ritmo de una canción, ¿eso te ha servido también para marcar el ritmo de una pelea, por ejemplo, para describirla? Sí y no. O sea, por una parte sí, porque te pone en situación. Mm, Pero luego por otra parte no, porque es verdad que una de las cosas que me ha pasado escribiendo, y esto lo he aprendido escribiendo, es que muchas veces escenas que tú tienes en la cabeza o situaciones que crees que van a ocurrir, tú las tienes muy claras aquí, pero luego una vez que las plasmas en papel, a veces la propia acción o la propia escena te hace o mm, alargarlo más o acortarlo más, y entonces te, te, te trastoca un poco. Entonces, sí. lo mejor creo que se puede hacer es tomarlo como base, como una inspiración, y luego ya la escena se verá un poco más, un poco menos. Pero sobre todo a la hora de poner las canciones y tal, las escenas de batalla, sobre todo las de batalla, sí que es verdad que me han ayudado mucho la música porque necesitas una acción trepidante, necesitas como un ritmo muy marcado. Pero luego hay canciones a lo mejor de escenas muy lentas que simplemente han sido una idea y luego ya se escribe. Pero las de batalla sí que yo diría que necesito ese chute de poder decir, va, venga, tira. ¿Sabes cómo te digo? Sí, Entonces, sí, he visto que está Marina and the Diamonds, está Aurora, Florence and the Machine, gracias. sí, además es que, por ejemplo, una idea. Mira, ahora que dices eso. De Florence, a ver, yo lo que no quería en la playlist era repetir artistas, porque quería como darle mucho abanico. Pero es que es verdad, de Florence tengo por lo menos 4 que me sirven. Entonces, teniendo que elegir una, elegí la de Hole porque creo que es no un resumen, pero sí una esencia de, por ejemplo, Adam, que es uno de mis protagonistas. Creo que la Sí. letra, el ritmo, lo que dice, lo que siente, es un poco su camino en la historia. Entonces, no vayáis ahora a leer la letra entera porque diréis, no tiene nada que ver, algo tiene que ver. Hay frases, hay ritmos, hay cosas que sí que... Por eso decía que son canciones que están, pero que no son 100%. No, mira, es que me ha dicho que esto es así y pim, pim. No, no. Entonces yo diría que un ejemplo No, sería ese, pero por ejemplo de Marina, la de Savages, sí. es una idea del libro, pero es un poco más la sociedad que hay en el libro, el argumento que hay en cómo se comporta la gente en ese mundo. Es un poco esa idea general de que todos, eso, que parecemos todos personas muy muy normalitas, no sé qué, en el fondo somos unos salvajes, somos gente incivilizada. O sea, cuando estamos en ciertos ámbitos, se nos olvida la humanidad. Es un poco lo que yo quería también. Entonces son canciones que van cogiendo cosas, Aurora igual, o sea, es un Mm, poco por ahí. Pero es eso, sí, sí, en realidad las tres tienen como la misma vibe, así sí, son muy como parecidas. witchy, rara, y eso me Sí. gusta. Sí, ya tengo en mente que a mí me recordó el disco de Ceremonias de Sí, Bless and Matching cuando leía tu libro. Es como, es totalmente este ambiente. sí, la verdad es que sí, es eso. Genial. Yo quería, a ver, me gustaría repetir alguna canción, pero bueno, para el segundo libro a lo mejor hago otra segunda playlist y meto más. Pero de momento no está cerrada, que a veces voy metiendo uno o dos, pero la tengo ahí como base para que la gente también a lo mejor al escucharla diga, ah, pues me puedo más o menos encontrar esto. La música te habla mucho también, los ritmos de lo que te puedes encontrar, así que yo la dejo ahí y si la gente quiere echarle un ojo, pues oye. Eso te iba a preguntar, que ¿para cuándo el segundo libro? Pues a ver.
Yo voy a ser sincero porque es que te voy a ser sincero. Yo ahora mismo, bueno, el libro Caída salió en marzo, o sea, salió hace muy poquito. Sí, hace poco. El esqueleto y lo que sería la idea principal del segundo libro está escrito. O sea, está todo hecho, principio y final. Lo que viene ahora es la parte como más fuerte, que es volver a, o sea, releérmelo, que Caída seguramente me lo habría leído como 8 veces entero. Pues releérmelo para tema de trama, tema de ritmo, tema de escenas, personajes, revisar diálogos. O sea, ahora viene lo que es la parte más, no rollo, porque todo tiene su gracia, pero es la parte más pausada porque es la que tú tienes que encontrar el propio estilo de la historia, la evolución de los personajes, ver si tiene sentido, coherencia, calcular tiempos. Entonces, dentro de lo que cabe, yo creo que a lo mejor para el año que viene, no sé si para verano o para incluso a lo mejor otoño, estaría dispuesto porque también luego hay que sumarle que habrá que hacer el diseño de portada, que habrá que Sí, verdad. maquetarlo. Entonces, como ahora mismo estoy contento con el trabajo que he tenido con Caída, quiero centrarme mucho en Caída sin tampoco olvidarme de la segunda parte, porque tampoco creo que sea, o sea, no voy a tener 2 años sin historia. Pero quiero tomármelo con mucha calma, no quiero estar con ese estrés que he estado estos meses de intentar sacarlo, porque quiero hacerlo bien, quiero sacarlo bien, quiero que se note, quiero que salga un producto un poco parecido al primero, con mimo, con cariño, y si hay que esperar, pues habrá que esperar un poquito. Pero bueno, en fin, poquito a poco, ya os digo que el esqueleto está hecho y que estoy muy contento de cómo va a salir. Pero Sí. 2024, por ahí. 2024. Dice Ivonne, mira, Ah, justamente mira, está Ivonne, Ivonne hola. Abate, yo estoy deseando leer la segunda parte, ya está, también aquí. Claro, eso te iba a decir, porque claro, el planteamiento de todo, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces en cuadernos o tienes ahí, Mira, hija, sabes, en una pared? mira. Porque claro, eso tiene que ser una odisea. Cuando reescribí Caída, me sirvió mucho una cosa. Ahora no la tengo como la tengo. La voy a enseñar. Qué narices. Yo tengo Ah, aquí, no, dale. yo tengo aquí un corcho que ahora está lleno de Sí, pines, pero antes estaba lleno de posits. Porque a mí me ayuda mucho. O sea, tengo un cuaderno, incluso tengo un documento de Word en el que tengo como varios textos. O sea, tengo un Word con toda la historia escrita de los 3 libros entera, o sea, a lo mejor son páginas y páginas de todo lo que va pasando, pero también me ayuda mucho el tener posits y sobre todo calendario. Yo uso calendarios de estos grandes sí. y los divido por días y así sé en todo momento en qué día está cada uno y en cuánto tiempo ha pasado y tal. Entonces, a la hora de hacer un esquema me ayuda mucho tener un calendario, tener el cuaderno e ir un poco intercalando las ideas con los post-it, con escribirlo, pero sobre todo un cuaderno y el Word. Es lo que más me ayuda a mí a la hora de poder crearlo. Porque claro, ahora porque tengo la primera parte en la que me puedo centrar, o sea, puedo apoyarme en ella para seguir, pero es verdad que cuando lo creas desde cero es un caos. Es un caos Te porque olvidan cosas, ¿no? O sea, o dices, vale, ¿hice esto? No, no, tal. Tienes que sí, estar así, un ¿no? montón, Claro. un montón. O sea, porque claro, si yo hubiese sido listo y hubiese dicho, cógete a un personaje solo, pues es más fácil. Pero cuando tienes a 3, que cada uno está en un lado, que cada uno hace una cosa, que cada uno le pasa otra cosa diferente, pero que a su vez hay elementos que se tienen que cruzar para, pues entonces se monta ahí la de, yo qué sé. Entonces, Caída está bien tenerlo como primera base para poder yo ir diciendo, pues esto pasó tal, tal, estamos aquí, porque así puedo hacerlo mejor. Pero el aliado importante es un cuaderno, posi y de verdad un calendario. De verdad que lo digo, un calendario que tú puedas escribir, no uno, o sea, uno que tenga huecos para poder escribir, porque si no es un lío. Sí. No, y claro, porque claro, es verdad que cada uno vive una historia totalmente diferente, pero también pasan días entre que tal, entonces Por tienes eso, que poner la fecha. O sea, tú te imaginas, por ejemplo, no hay un año específico, pero tú ya te imaginas el año en que es, el día y el mes en que pasa. Y tú ya claro, tienes calculado todo eso, sí. aunque no lo digas, por ejemplo, en el Claro, libro. yo
una de las cosas que tampoco quería hacer yo con el libro era ni situarlo en el tiempo, ni situarlo en un país. O sea, a ver, es verdad que es por los nombres y tal, pues no va a ser Salamanca, las cosas como son. Pero tampoco quería, claro, lo que yo no quería era decir, pues es en el estado de no sé dónde. No, no. Quería darle tal anonimato para que tú lo puedas imaginar en cualquier momento. Es verdad que los nombres, pues bueno, te vas a tener que ir afuera. Pero no quería darle un emplazamiento físico. Sí, Quería que más o menos tú, pues te lo imaginases. Igual de época, tampoco quería darle una época en específico, ya que como es un mundo creado, no hace falta situar. No quería darle un rigor histórico a una historia que es fantasiosa, ya que hay elementos como muy antiguos y elementos a lo mejor un poco más nuevos. Quería hacer una fusión. Entonces en eso no quería centrarlo en ninguna época ni en ninguna cosa de estas. Quería simplemente que tú incluso te lo imaginases. Y a la hora de lo de los días, es verdad que cada uno va pasando varios días, doy la información, pero tampoco te pongo la fecha exacta. O sea, claro. una de las cosas que hay es que a lo mejor un personaje se ha tirado 9 días haciendo una cosa, pero otra de las historias a lo mejor te la he ido contando día a día. Así que como más o menos lo digo, para que lo tengas en mente, para que luego ya cuando acabe el libro a lo mejor ates ciertas cosas, quería darle su propia personalidad a cada uno. Por ejemplo, Clarice es verdad que su historia es como más día a día. Adam tiene Mm. un hiatus de días entre medio, igual que Linet. Entonces es un poco para jugar con eso y que tampoco sea algo tan monótono de día uno, pa, 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 día 2, pa, pa, pa. Así que era un poco para darle frescura en ese aspecto. Sí, sí, no, la verdad es que la verdad es que me encanta tu libro. Ay, no Así sé. tengo que decir, ya te lo dije, te escribí el parrafote, pero, pero sí, la verdad es que me entretuvo y sobre todo ya cuando ya llega en el final que te quedas, o sea, flipas, que ya dices, vale, vale, aquí hay mucha amiga. Es como, Claro, no. Sí, cuando llegue ya el segundo haré una nueva relectura, o sea, y ahí anotaré mis cositas porque dices, vale, este ha quedado en tal, porque es que, no sé, lo has hilado todo muy bien. Y has dejado en plan de, vale, ¿qué le pasa a este personaje? Porque a mí también me gusta ver a los coprotagonistas, mm, que también tiene su peso, y dices, vale, este tiene su importancia, aunque haya aparecido X ya. tiempo, dices, vale, este hará algo. Entonces, claro, eso da mucho juego también. Claro, una de las cosas que es que ahora que dices eso me lo han dicho también. Es si los coprotagonistas que salen van a seguir saliendo. Sí. A ver, es verdad que hay personajes que... ¡Uh! ¡Uy! Te has matado. Que me voy, nos quedan 7 minutos y se me ha caído el móvil. Vale, pues termino rápido. Simplemente es eso, que hay personajes que creo que en la primera parte se dice mucho de ellos y otros que no, que se dice muy poco. Entonces creo que como ya los conocemos a todos, a lo Sí. mejor para el segundo libro conoceremos algunos más, pero no tantos, porque ya tenemos una base con ellos. Se va a ahondar un poco más en cómo son, más, ya que a Adam, a Clarissa Ninel los conocemos, ya sabemos cómo son. Sí. Entonces creo que también es interesante aportar las historias de estos otros personajes, ya que están compartiendo, ya sea su propia historia o camino o relaciones y tal entre ellos. Entonces, yo creo que la segunda parte se va a poder ahondar un poco más tanto en los propios protagonistas como siguen y estos personajes que les siguen a ellos, que yo creo que también. Así que vais a tener información de todos. No se os va a olvidar. A ver si nos da tiempo, porque es verdad que prometimos hablar un poco de los grupos de lectura. ¡Ay, corre! Sí, sí. Sí, ¿y cómo llegaste hasta ellos? Que son los grupos de lectura para las personas que no sepan, no estén familiarizadas. Pues todo esto empezó por Instagram. O sea, a ver, yo he leído libros, yo solo siempre, a lo mejor siempre tienes a alguien que dices, ¿te has leído tal libro? Ah, sí, vale, lo leemos a la vez, no sé qué. Pero por Instagram es verdad que empecé a escuchar esto de las lecturas conjuntas y la verdad que es siempre tienes esa cosa de, ay, me quiero leer este libro, pero no te da, ay, ya mañana o la semana que Sí, viene, no sé qué. Al tener un grupo de lectura y tener metas de, pues tal domingo, los 3 primeros capítulos o los 10 primeros capítulos, no sé qué. Es interesante y es curioso porque claro. llegas a hablar de ciertos temas,
del libro con gente que no conoces y te dan sus puntos de vista. Tú a lo mejor no te has fijado en una cosa y ellos sí. A lo mejor discutes, pero discutes de bien. De no, pues esto era por no sé qué, por no sé cuánto. Entonces lees, haces, conoces a gente y descubres lecturas que incluso no tenías pensado leerte, porque dices, lectura conjunta de tal libro, y tú, ay, pues lo he visto, pero no lo tenía en mente, leérmelo. Pues venga, voy, porque a lo mejor conoces a alguien de ahí. O, entonces, me parece una manera muy chula como de club de lectura, como antiguamente había los clubes de lectura, de que, mira, que nos juntamos todos en una casa, pues igual, pero por internet. Y no sé, me gusta. La última que hice fue la de La Escuela del Bien y del Mal, que es una película que hizo Netflix, que tiene libros. Sí. Y la siguiente que me quiero hacer antes de que salga la película es la de... No me olvido. ¿Cuál? La de Balada de pájaros cantores, que es No, no sé cuál la es. precuela de los Juegos del Hambre. Ah, vale, la que sale la chica, la Rachel. Pues como no, Bueno, bueno, que ha salido un tráiler de claro, esto, yo sí. me quiero leer el libro sin ver nada todavía. Mm. Entonces, eso es una manera, yo creo que de leer interesante, te lo pasas bien, te ríes un montón. Y de hecho, Caída hicieron una lectura conjunta y fue muy interesante ver las reacciones que tenía la gente conforme lo iban leyendo. Así que yo animaría a todo el mundo que si encuentran todo esto en Bookstagram, que es un poco la comunidad que hay en Instagram de libros. Yo creo que te lo Sí. puedes pasar muy bien y las lecturas conjuntas son divertidas. ¿Y las lecturas conjuntas te ha ayudado a cambiar de opinión con respecto a un libro? A lo mejor a quien uno has dicho, este no me ha dicho tal, pero escuchando a los demás has dicho, ostras, pues esto no lo he visto, voy a darle una segunda Sí, oportunidad. ¿Eso no? ¿Te ayuda? sí, la verdad que sí. Es curioso, o sea, está tanto la parte que sí como la parte que no. Hay libros que he leído en lectura conjunta que directamente he dicho, pues no es para mí, por mucho que lo he leído y tal, pero luego hay libros que sí que de repente a lo mejor no daba un duro por ellos y se ha convertido en una lectura súper interesante. Entonces, es la magia que tiene, el que tú te acerques a algo, te acerques a un libro que tú a lo mejor no sabes de él, y como no vas con ninguna expectativa porque no sabes nada de él, pues te puede o maravillar o Claro. horrorizar, que también puede ser, o sea, las cosas son así. Pero un ejemplo que yo te podría decir del libro que yo pensé que no me iba a gustar y que al final me gustó un montón fue La chica salvaje. Es un Sí. libro que yo, por lo que leí, pues dije, no creo yo que sea muy de mi estilo. Y es verdad que es una de las lecturas que más me gustó del año pasado, que creo que fue cuando lo leí. Así que me parece curioso lo de las lecturas conjuntas, me parece una mecánica muy, muy interesante. Sí, no sé por qué, Andrés, te has parado, estás parado, me apareces como pantalla ¿Me he fija, parado? pero bueno, pero no te puedo escuchar, así que nos quedan 2 minutos, véndenos tu libro, ¿dónde lo podemos comprar? Pues a ver, aunque esté en pantalla fija, yo me sigo viendo, pero en fin. Eh, pues a ver, Caída lo podéis adquirir de momento solo en Amazon, en tapa blanda. Tenéis el link en mi perfil de Instagram. Estoy trabajando en el formato ebook, pero bueno, va Sí. poquito a poco, porque igual, lo que os decía antes en la entrevista, es poquito a poco, me lo toca hacer yo. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero vamos, de momento en Amazon y lo tenéis ahí, tapita blanda. Luego, si vais a alguna feria, pues también lo tendréis allí con regalitos y tal. Así que yo estoy muy, muy ilusionado. Espero que si os gusta la fantasía oscura, os gustan los personajes grises, la aventura, los giros y esa ambientación de cuento pero retorcido, yo creo que os puede gustar mucho la novela y espero que le deis mucho amor, mucho cariño y yo cuando sea, pues si puedo firmaroslo, vamos, sería ya maravilloso. Pero bueno, en fin, Sí. poquito a poco, de momento ahí está, en Amazon, en ferias y espero que dentro de poco pueda estar en más sitios. Oh, pues estaremos pendientes, Andrés, con todo lo que hagas sobre caída. Muchísimas gracias por pasarte. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. No, Jope, gracias. Y te deseo lo mejor con caída. Y Muchas a ti también, gracias. porque Muchas
Gracias, gracias. Yo muy contento de haber pasado por aquí. Ha sido un ratito muy ameno, muy divertido. Y cuando quieras, pues repetimos. Sí, cuando quieras repetimos. Y nada, pues hasta aquí ha sido todo. Vale, ¿cómo corto? Andrés, ¿tú qué Pues sabes? ¿Qué tienes ahora, experiencia? nada, tú haces así con la manita, como hago yo. Muchas Le doy gracias a a la todos X, por los que ¿no? habéis pasado. No, que es que estoy viendo que ha habido gente por aquí. Muchas gracias a todos los que habéis comentado. Muchísimas gracias por haberos pasado, por haber visto el directo. Y nada, le das a la esquinita, hay una cruz, Hay una pues cruz. le Y das ahí, y en y finalizar y ya se desaparecemos. acaba. Ah, ¿Vale? vale. Pues nada, un besito, Andrés. Un beso muy grande. Un beso a todos. Muchas gracias por vernos. Adiós.